Bienvenidos una vez más, buenas tardes, buenas noches ya. Dios les bendiga, qué bueno que están conectados en esta transmisión en donde estamos viendo los martes estudio bíblico. Una vez más vamos a aprender de la palabra de Dios de una manera seria, de una manera responsable delante de nuestro Padre Celestial, porque es la palabra de Dios lo que estamos enseñando, lo que estamos compartiendo, de lo cual usted y yo estamos profundizando para conocer y cimentar nuestras bases en lo que dice Dios en su palabra. Y estamos en los martes en teología. Hoy es la cuarta, vamos a llamarle bloque, el cuarto bloque de teología es teología 4. Y estamos comenzando con eclesiología. Eclesiología viene de eclesia, de la iglesia, significa asamblea. Pero esta asamblea tiene el propósito de ¿qué? De reunirnos para alabar, a conocer más de la palabra de Dios y a ser edificados de ella. Así es de que lo que estamos viendo es acerca de todo lo que debe desarrollar o las cosas que debe llevar a cabo la iglesia, usted y yo como congregantes, como miembros de la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, la iglesia tiene que reunirse, la iglesia tiene que enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos puso como ejemplo. Entre ellas, la semana pasada hablamos del bautismo. Y hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor, la cena del Señor. Eclesiología, pues, 4, clase número 3, la cena del Señor. Teología 4, eclesiología, la tercera parte, vamos a hablar de la cena del Señor. Y vamos a ir ahí al Éxodo capítulo 12, versículo 1, porque para hablar de la cena del Señor tenemos que remontarnos a la historia presentada también por la propia Biblia. Éxodo 12, 1, si usted tiene una Biblia que tiene ayudas, comentarios, va a tener un título que se llama La Pascua. La Pascua. Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero de las familias de los padres. ¿Qué es lo que deberían de tomar? Un cordero por familia, dice. Pero consideren lo siguiente: si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, el cordero, será sin defecto, sin defecto. Si puede usted subrayar ahí, cordero sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Esto es, en los 2 postes, está hablando del marco de la puerta. Vertical, y precisamente el dintel es el travesaño que está horizontalmente. Bueno, todos están pegados a la pared, pero prácticamente están haciendo están unidos entre sus puntas. Entonces, tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Panes como sin levadura. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis de esta forma, dice, así lo comerán: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente
es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses con D minúscula de Egipto. Dice yo Jehová, o sea, esto es lo que voy a hacer, yo Jehová. Versículo 13, y la sangre os será por señal. Si gusta subrayar eso, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Una vez más, una palabra importante, memoria os será. Este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y fíjese una frase muy importante también, por estatuto perpetuo, por regla perpetua, siempre será celebrado. Un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta celebración perpetua, de lo que iba a representar aproximadamente 1500 años después de este acontecimiento que narra el libro de Éxodo, que se refería a un nuevo pacto. Aquello que sucedió con el pueblo de Dios con respecto a la liberación, sí, de la esclavitud, pero en este momento también estaba refiriéndose a la liberación de la mortandad, a la liberación de las consecuencias, a la liberación y pasar adelante en una mortandad que había decidido Dios por la situación de que Egipto, principalmente el faraón, lo que es el faraón de Egipto, pues no los dejaba salir. Entonces es lo que aconteció. Como le digo, 1500 años después de esto que sucedió y que está narrado en Éxodo con respecto a la liberación de la esclavitud, en donde, como leímos, debería sacrificarse un cordero. ¿Cuáles eran las características de ese cordero? Sin defecto, que debería alcanzar para todos, esto es, cubrir a todos, en donde la sangre derramada sería por señal en aquellos hogares, la sangre derramada sería por señal en aquellas familias, en aquellas personas, para librarlos de la muerte. ¿A cuáles personas? Aquellas que hicieron que llevaron a cabo esta acción en obediencia al mandato de Dios y que lo hicieron realmente creyendo en lo que Dios haría por ellos. Librarlos primeramente de la muerte y posteriormente también de la esclavitud de Egipto. 1500 años después, aproximadamente, en Lucas 22:7 dice lo siguiente, 1500 aproximadamente, 1500 años, dice Lucas 22:7, da testimonio. Llegó el día de los panes sin levadura, ¿se acuerda que era sin levadura? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, en recordatorio perpetuo de aquello que Dios había establecido. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárenos la Pascua. O sea, ¿qué significa la Pascua? Es la fiesta de los sacrificios, la fiesta de ese sacrificio que se debe hacer perpetuamente por mandato de Dios. Entonces, ir a preparar la Pascua para que la comamos, para que la recibamos, para que la conmemoremos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare. Y decid y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya está listo. Ahí vamos a preparar la Pascua.
Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que el reino de Dios venga, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, también les compartió, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Quizás los discípulos que estaban ahí junto con él celebrando la Pascua, quizás no comprendieron al 100% todo lo que el Señor Jesucristo representó en ese momento y les quería enseñar. Pero después de lo acontecido, unos días después, precisamente, pues se dieron cuenta de todo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que les mostró? Algo que estaba por venir. Y precisamente ese algo era el nuevo pacto en él, en su sangre, tomando el lugar del Cordero perfecto para derramar su sangre, liberarnos de la muerte, del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a hablar pues hoy de la Pascua, hoy representada, ¿sí?, 3.500 años después del Éxodo, ¿sí? 3.500 años después del Éxodo, allá donde se celebró por mandato de Dios a Moisés, y 2020 años después del nuevo pacto en Cristo. La cena del Señor, hoy lo que conocemos usted y yo como la cena del Señor. La cena del Señor precisamente es la celebración de la Pascua, que en toda iglesia, o que toda iglesia, es mejor, es más correcto decir que toda iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, y cuando vamos al edificio, ahí está reunida la iglesia. Entonces, la iglesia debemos celebrar la cena del Señor. Esa conmemoración del nuevo pacto que en Cristo Jesús se cumplió. No es Cristo Jesús nuestra Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Generalidades de la cena del Señor. Número 1, vamos a ver algunos puntos con respecto a qué es lo que significa y cómo debemos hacer y bajo qué contexto debemos hacer y celebrar y conmemorar la cena del Señor. Voy a mencionar 4 puntos. Voy a todos enredarlos o unirlos en 4 puntos. Y número 1, celebrar la Pascua, celebrar la cena del Señor en ese nuevo pacto es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia, es un mandamiento que el Señor Jesucristo instituyó de viva voz, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 28, 19. Bueno, ya leímos hace unos momentos que dice en Lucas 22, 16, 22, 19, dice que hagan esto en conmemoración mía, en memoria de mí. Y esto, como otras cosas que él encomendó y que vamos a estar viendo como eclesiología,
Viene mencionado también en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 encuadra, esa es la palabra que quería buscar hace unos momentos, encuadra todo lo que el Señor Jesucristo estableció para que su iglesia llevara a cabo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué será hacer discípulos? Enseñarles, mostrarles cómo deben de ser las cosas. Después que les enseñen, pues van a encontrarse con el tema que vimos la semana pasada, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, entre ellas precisamente la celebración de la Pascua, que hoy conocemos como la Cena del Señor. Entonces, número 1 es un acto de obediencia a su mandamiento. Número 2 es un acto conmemorativo de la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesús, el Cordero inmolado. Es algo que debemos conmemorar, recordar, con toda reverencia. En Lucas 22, 19 en su última parte, en 1 Corintios 11, 24 en su última parte y 11, 25 en su última parte, voy a leerlo y voy a hacer énfasis en esa última parte. Dice Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y entonces ahí es donde viene el mandamiento, hagan esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí es un mandamiento. O sea, tendamos, por eso es muy importante conocer el vocabulario, ¿no? Y los términos que se utilizan para saber si es una sugerencia, si es una opción o si es una ordenanza. En este caso, hagan esto en memoria de mí, es un mandamiento. En 1 de Corintios 11:24 y 11:25 precisamente se da testimonio que los apóstoles enseñaron a otros, a los nuevos discípulos de Jesús, estos mandamientos. Fíjese lo que viene en 1 Corintios 11:24. Es el apóstol Pablo diciendo, porque yo mismo recibí lo que les he enseñado, que Jesús, ¿sí? Y empieza a decir lo que él no estuvo presente, el apóstol Pablo, pero fue instruido en ello y sabía y lo celebraba junto con los demás apóstoles. Y en donde dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En 1 Corintios 11:25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso es un mandamiento. Y los discípulos, los apóstoles, lo hicieron. Entonces, es un acto conmemorativo de la muerte y derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y como iglesia debemos llevarlo a cabo también. ¿Sí? Número 3. Esta celebración, así como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, así como hace 3.500 años y durante toda la historia, celebraba cada año esta junto con otras fiestas solemnes establecidas por Dios, que tienen un significado. Ahí es donde tenemos que ver el significado para darle sentido a nuestras vidas. Ya no son las cosas literalmente, como le digo. Ya no sé, muchas cosas solamente son sombra de lo que había de venir. Ya no se tiene que sacrificar nada porque el sacrificio ya se hizo. ¿Sí? Una sola vez y por todas las generaciones. Jesucristo fue el Cordero, fue el sacrificio. Ya no tenemos que hacer nada nosotros, solamente creer, celebrar, conmemorar y vivir en esa voluntad de Dios Padre. Y eso también, número 3, pues lleva a una comunión entre los creyentes, porque se celebra en familia cristiana, en familia creyente, en la iglesia, pues. 1 Corintios 11, 17 al 22, usted lo lee, no lo voy a leer yo en este momento, pero ¿qué es lo que habla 1 Corintios 11, 17, 22? Sí, que se reunían y que era para traer comunión entre los creyentes, porque iban a conmemorar esa Pascua, esa cena del Señor, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En memoria de Él se hacían estas reuniones. Pero desafortunadamente, como en muchos lugares, en lugar de ser de bendición, y usted véalo ahí cómo se le llama la atención a los corintios, que se habían desviado, que se habían relajado, que se habían menguado, que
que se habían aletargado espiritualmente y hacían las cosas solamente ya por costumbre. Y eso es lo que no debe de suceder precisamente. Todo lo que hagamos como iglesia no debe ser por costumbre, no debe ser por tradición, no debe ser sin sentido o a fuerzas o porque lo hacen otras personas. No, nada de eso. Es un mandato y en este caso una comunión entre los creyentes. Y en 1 Corintios 11, 17 al 22, que le digo que usted lo lea, pues no se estaba dando la comunión, pero una comunión fuera de la voluntad del Padre Celestial, porque se reunían para pelearse, se reunían para discutir, se reunían para pues traer conflicto entre la iglesia en lugar de ser de bendición. Aprendamos de eso y que el conocer cómo no se hacen las cosas, pues que no se vuelve a repetir. Eso tenemos que obedecerlo. Dios habla pues de la unidad, habla del mandamiento de reunirse, pero para edificación, Y muchas veces en la iglesia de Corintio pues se estaba haciendo, pero se había perdido el propósito, era solo chismes y chismes y chismes. Cuidado cuando usted se reúna para hacer chismes, porque ya no piense que tiene comunión con Dios, al contrario. Dios no va a ver con agrado eso y no sé cuánto tiempo o cuántas Dios nos las va a pasar, pero hay un momento en que ya no va a estar ahí con nosotros. Cuidado. Las reuniones son para edificación, las reuniones son para crecimiento, las reuniones son para la unidad. ¿Okay? Eso siempre debemos tener conciencia. Y ese es el número 3, punto número 3. Debe de haber una comunión con los creyentes. Se va a reunir la iglesia, es para comunión en amor, en armonía, ¿sí? Cuán agradable, ¿sí? Es y amable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es. Si alguien no está en armonía, pues a lo mejor no es hermano. Esa es la realidad. Bien. Entonces, ese es el punto número 3. Comunión entre los creyentes. Punto número 4. También es un recordatorio o es una declaración del regreso de Cristo para finalizar su obra redentora, o sea, para consumar lo que consumó en la cruz del Calvario. Valga la redundancia, porque todavía falta. Ahora, esta es la oportunidad, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue derramar su sangre para que poco a poco, como dice la Escritura, y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces desde que Cristo murió en la cruz y resucitó hasta su regreso, pues es la oportunidad de que la iglesia aumente en número de personas, que la gente pues en todo el mundo se alinee a la voluntad de Dios, acepta el sacrificio. Acuérdese, todos los que hicieron ese mandamiento en Éxodo, que viene en el libro del Éxodo, a Moisés, que le dio la instrucción, sacrificaron el cordero y pusieron en los dinteles y en los marcos de la puesta la sangre, pusieron la sangre, pero creyendo, iglesia. No lo hicieron por compromiso, no lo hicieron porque se les había mandado y lo tenía que hacer a fuerzas, no. Se les explicó cuál era el propósito de salvaguardar la vida. Dice, y a donde yo vea precisamente eso es que lo hicieron con fe, y es que ahí ustedes están cubiertos por esa obediencia que se iba a manifestar precisamente haciendo ese acto. Las pruebas objetivas, pues ahí estaba el dintel y los postes marcados con sangre del cordero que se había sacrificado. Entonces, era la obediencia la que estaban haciendo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros debemos hacerlo por obediencia. Fuerzas, pues no tiene sentido. No vale, pues, como por decirlo así. Entonces, el celebrar la cena del Señor, la Pascua del Señor, es una declaración del regreso de Cristo para finalizar su obra redentora. Ya estamos en la dispensación de la gracia y viene Cristo por su iglesia, y entonces pues se consuma el propósito por el cual Cristo murió. Cristo murió y resucitó para darnos, o sea, haz de cuenta, abrió la puerta, ahora hay que entrar. Usted ya entró, gloria a Dios. ¿No ha entrado? ¿Y ahora qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? Hay que entrar. Ya Jesucristo abrió la puerta.
Eso es la consumación de su obra, pero hay que entrar. Bien, entonces cuando nosotros nos reunimos y celebramos la cena del Señor, en 1 Corintios 11:26 dice lo siguiente, 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él regrese por su iglesia. Pero acuérdense que es importante que nos reunamos para edificación, muy importante. ¿Cómo? Ahora la pregunta aquí, ¿cómo y quién debe tomar la cena del Señor? ¿Cómo y quién? ¿Qué requisito es necesario para tomar la cena del Señor? Bueno, pues número uno tuvo que haber habido conciencia de pecado, un arrepentimiento verdadero, genuino, y entonces celebrar juntos con alegría de corazón, porque debe ser un recordatorio que debe traer ese sello, ¿verdad?, de reafirmación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11, 27, 29 nos da una respuesta muy importante acerca de cómo y quién debe tomarlas en el Señor. 1 Corintios 11, 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Ahorita vamos a explicar qué es indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no está vestido de bodas, por llamarle así. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, una palabrita ahí muy importante, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo sé que requiere una explicación un poquito más amplia a esto, pero antes de dar esa explicación, y que muchas veces ya no es necesario, voy a leerla, 1 Corintios, este pasaje bíblico, en la traducción lenguaje actual. Escuche bien, pongamos atención. Así que cada vez que ustedes coman de este pan, o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesucristo hasta el día en que Él vuelva. Por eso, versículo 27. Si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, ¿estamos escuchando? Sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo solamente por cumplir. Porque lo está haciendo solamente para que lo vean quizás. Porque lo está haciendo quizás porque llegó muy tarde a la iglesia, no alcanzó a desayunar y dice cuando menos va a dar un pan y van a dar una copita, un sorbo de jugo de uva sin fermentar, como lo hacemos nosotros, y me va a quitar el hambre. No, eso es hacerlo indignamente, irresponsablemente, sin reverencia, es lo que está diciendo. Lo vuelvo a repetir, por eso si una persona come del pan y bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por tanto, antes de comer el pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien y mal. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Entonces, si es precisamente recordando ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y que se hizo realidad en nosotros, gloria a Dios. Si es solamente porque, hoy van a dar la cena del Señor, gloria a Dios, qué bueno. No, ya es indignamente porque no sabemos la responsabilidad o no lo estamos haciendo con responsabilidad, dándole la debida importancia, como dice la traducción lenguaje actual. Y luego dice el versículo 29, porque Dios va a castigar al que coma el pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de ¿qué? De esa conmemoración, de ese mandamiento que el Señor Jesucristo encomendó para recordar su muerte, para recordar su sacrificio, para recordar eso que hizo con los discípulos, para recordar aquello que padeció en la cruz del Calvario, para recordar
lo que significaba también el Antiguo Testamento y que es en el Nuevo Pacto. Jesucristo fue reafirmado, pero sobre un fundamento totalmente mayor. La misma sangre del Cordero inmolado, Jesucristo nuestro Salvador. Indignamente, pues, habla de irreverentemente. Irreverentemente. Por eso es importante que sean ya jóvenes maduros, si son jóvenes, que sean jóvenes maduros, que sepan lo que están haciendo, ¿sí? Ahora, mucha gente puede decir, es que yo no soy digno de tomar la cena del Señor. Bueno, ninguno de nosotros somos dignos. Pero no se refiere a ese término de... usted sabe que en nuestro castellano una palabra tiene varias connotaciones, varias definiciones. Digno puede ser significado de merecedor. No lo merecemos. No es nuestro derecho. O sea, no podemos ejercitarlo como un derecho. No somos merecedores. No somos dignos. Pero no lo tomemos indignamente. Indignamente esa palabra no quiere decir que ahora sí, vamos a decir, pues no lo merezco y no lo voy a hacer, sino indignamente es irresponsablemente. Esa es la otra connotación, la definición, ¿verdad? Digno, sí lo merezco. Indigno, no lo merezco. Bueno, ninguno lo merecemos. Pero en este caso, la connotación en Corintios, ninguno tome la cena del Señor indignamente, es irresponsablemente, sin temor, sin reverencia, no dándole la importancia de vida, acuérdense. Entonces, no es el mismo sentido del término que estamos utilizando para definir indignamente. Acuérdese, digno es merecedor, autónomo, apropiado, justo, libre. Sí, pero no aplica aquí. Indigno es sin merecimiento, vergonzoso, indecente, que sigue siendo esclavo de algo. Pero aquí indignamente es irrespetuosamente, irresponsablemente. Si no sabemos de qué se trata, pero lo voy a hacer por apariencia o como todos lo hacen, o porque no he desayunado, como dije hace un momento, si tengo hambre, entonces la palabra de Dios dice: juicio come y bebe para sí. Lo hace para su propia condenación. Y acuérdese que mencionó la Escritura una palabra muy importante que es sin discernir el cuerpo. Sin discernir. ¿Qué es discernir? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Dice, porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Esto es, ¿a qué se refiere? Pues que debemos examinar reflexivamente, de una manera reflexionando qué es lo que estamos haciendo. Y que no es solamente, mire, no es un ritual. ¿Sí? No es. Es un mandamiento del Señor que es para que usted y yo volvamos, como quien dice, a recordar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y que debe de simbrarnos ese sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Derramó su sangre y la compartió con nosotros. ¿Sí? Derramó su cuerpo y tenemos que tomar de su cuerpo. Ahora, comer de su cuerpo, ¿qué significa esto? Ahorita lo voy a explicar. ¿Cuáles son los elementos que integran la cena del Señor? ¿Cuáles son los elementos que integran la cena del Señor? Mire, son dos, pero yo le voy a agregar uno que es muy importante. Son dos. ¿Cuáles son los elementos que integran la cena del Señor? El pan y el vino. El pan significa el cuerpo de Cristo. Significa, refiriéndose pues a su cuerpo que fue golpeado, que fue lacerado, que fue crucificado, que fue entregado por cada uno de nosotros, ¿sí? Murió físicamente, ese es el sacrificio que hizo por nosotros. Y alguien va a decir, es que eso ya no aplica. No, por eso lo hizo una sola vez, en un contexto en el cual sí se iba a comprender, sí era necesario hacerlo, pero hoy solamente es creerlo. Ya no tenemos que irnos de rodillas a ninguna parte. Ya no tenemos que lacerarnos la espalda para decir que mire el sacrificio que estoy haciendo, Señor. Si usted y yo pensamos que con los sacrificios que nosotros hagamos
con los golpes que nosotros nos demos, o que muchos hasta se crucifican verdaderamente, creemos que con eso vamos a aceptar o vamos a ser aceptos ante el Señor, lo que estamos diciendo es que el sacrificio del Señor Jesucristo no valió para nada. O sea, lo que estamos es indignamente, sin respeto, diciendo: Jesucristo, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no sirvió de nada, porque lo que está sirviendo es lo que yo estoy haciendo. Mira mis rodillas sangrando, mira mi espalda sangrando, mira lo que estoy haciendo, me estoy golpeando. Lo que tú hiciste no valió, lo que vale es lo que estoy haciendo, no. Yo. Entonces, cuidado con eso, iglesia, porque no hemos comprendido de qué se trata. Por eso es importante explicarlo, enseñarlo. ¿Cuáles son los elementos? Insisto, el pan significa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que falleció, que murió, que fue entregado, que fue golpeado. Y el vino, que significa el derramamiento de la sangre de Cristo. Y aunque el derramamiento de la sangre de Cristo significa que murió, representa vida. Vida para nosotros. En su muerte, nosotros tenemos vida. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que se requiere para que realmente hagamos las cosas correctamente? Bueno, pues un corazón transformado. Si no hay un corazón transformado, no puedes hacerse efectivo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un corazón transformado. Un corazón, una persona, una mente, ¿sí? Una acción interna en el espíritu de tener conciencia de precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y también debo aclarar lo siguiente: es necesario conocer y tener conciencia siempre que la sangre y el cuerpo de Cristo, que la sangre y el cuerpo de Cristo, representados simbólicamente por el pan sin levadura, que subrayó en Éxodo, ¿se acuerdan? Y el jugo de uva, ¿sí? Representan, escuchen bien lo que estoy diciendo, representan, es una representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Insisto, no son, como algunos afirman, representan. Y algunos dirán: entonces, ¿por qué dijo, esto es mi cuerpo? Pues porque Él estaba ahí presente. ¿Y por qué en Corintios también dice que esto es mi cuerpo? Porque repitió las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Pero hoy lo que usted y yo hacemos, si tomamos el pan sin levadura, si comemos el pan sin levadura y si tomamos del fruto de la vid, representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo, porque estamos conmemorando lo que el Señor Jesucristo hizo. No son. Por ahí es bien importante que aclaremos que andan dos doctrinas circulando desde hace algunos años, desde algunos cientos de años. La doctrina errada de la Cena del Señor, que se llama transubstanciación. Yo sé que ni aun los que practican esto, que es de la iglesia tradicional, de la iglesia universal, cato, de ahí viene universal, cato, una doctrina errada de la cato iglesia, ¿sí? Es que en ese ritual que se hace en una mesa, que usted sabe todo el ritual, que usted lo ve, quienes son muy devotos, lo ven cada semana, es una costumbre que tienen. Dicen que en ese ritual que hacen, que el pan y el vino, por medio de ese ritual, compréndase en magia, escuche bien lo que le voy a decir, se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, lo que estás comiendo es el cuerpo de Cristo, literalmente, y lo que estás tomándote es la sangre de Cristo. O sea, estás siendo antropófago y estás haciendo pues prácticamente murciélago, ¿no? Porque estás tomando sangre y comiendo carne humana. Tengamos cuidado con ello. Esa es la doctrina de la transubstanciación, que mucha gente la practica y no sabe lo que está haciendo. Otra doctrina es la consubstanciación, y esta no dice que transforma, esta dice que es literalmente también, ¿no? No se transforma, es. Entonces, transubstanciación dice que con ese ritual se transforma. La consubstanciación no puso el ritual, dice es físicamente el cuerpo de Cristo y es físicamente la sangre de Cristo. Y esto pues es una herejía. Ahora,
alguien va a decir. Entonces, ¿qué dice Juan 6, 48 al 59? Lo voy a leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 59. Dice el Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, porque acuérdense que estaba diciendo esta disertación, estaba haciendo esta disertación, estas palabras públicamente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Bueno, pues hoy con la doctrina transubstanciación y la consubstanciación, pues aquí lo que están haciendo es eso, ¿no? ¿Cómo se van a comer y tomar la sangre de Cristo? Jesús les dijo, o sea, imagínense los ojos, la cara, la acción de misericordia del Señor Jesucristo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, aquí las palabras claves o los términos claves, el que come y bebe. ¿A qué se refiere, iglesia? Literalmente vincula con la transubstanciación o consubstanciación. No. Se refiere, si usted se va a la original, al que acepta el sacrificio que voy a hacer. Comer es como decir, oye, pues tú te comes todo lo que te dicen. ¿Sí me explico? O sea, tú recibes todo eso. En ese sentido es comer y beber la sangre de Cristo, es aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario y recibir de su sangre, de lo que representa su sangre, de ese derramamiento de sangre. Porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tenemos que recibir, aceptar, comprender en nuestro corazón ese sacrificio. Y entonces ya estamos tomando y estamos bebiendo la sangre del Señor Jesucristo. ¿En sentido qué? Figurado. Los elementos, pues, que se utilizan en la Cena del Señor son elementos simbólicos para conmemorar, en obediencia a ese mandamiento del Señor Jesucristo, su sacrificio. Ahora, comprendiendo esto, iglesia, comprendiendo esto, ¿con qué frecuencia se debe realizar esta celebración en memoria de Cristo que ya comprendimos en su profundidad? ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues como siempre lo enseñamos nosotros, ni cada semana para que no se haga solamente una costumbre, porque así es, una costumbre y la gente lo hace como costumbre, y ya solamente, ahora que sigue, pues ahora sigue esto, y ya lo hacen, y ya pasa sin sentir. No, entonces, ¿con qué frecuencia se debe realizar esta celebración en memoria de Cristo? Bueno, evitando que sea tan frecuentemente que se haga costumbre o solamente un acto religioso, que es lo que sigue un paso, 3, 4, 5, ¿verdad? Y se pierda verdaderamente el sentido de esa conmemoración, de ese recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo. Pero tampoco tan lejos, tan esporádico que se nos olvide, iglesia. También. Debe ser un momento preciso en donde verdaderamente cuando hagamos ese recordatorio, en nuestro corazón haya precisamente ese sentir correcto, esa memoria en nuestra mente de discernir lo que estamos haciendo y con toda responsabilidad, temor, respeto delante de Dios, celebremos juntos como iglesia esta conmemoración establecida hace 2020 años aproximadamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Iglesia, hagamos las cosas muy seriamente. Hagamos las cosas con mucha responsabilidad, siempre con ese temor delante de Dios. La iglesia no es un juego, la iglesia no son rituales, la iglesia no son costumbres, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es aquella que Dios autorizó para que se compartiera y se enseñara lo que debe ser precisamente lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció y se hace a través de la iglesia. La iglesia, acuérdense, como siempre decimos, la iglesia acerca a Cristo y Cristo, el camino y la verdad y la vida, nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, por este consejo, por esta enseñanza, para que nuestra fe esté fundamentada verdaderamente en lo que tú dejaste por escrito en la Escritura, en tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por explicarnos de una u otra forma todo lo que debe de hacer y cómo lo debemos hacer, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ese nuevo pacto en Cristo Jesús lo recordamos siempre, Señor, con todo respeto, pero con toda emoción en nuestro corazón, por haber recibido de tu bendición, de ese favor inmerecido, del cual todos pueden ser partícipes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Dios les bendiga, iglesia.